tratando de respetar ese movimiento de autoorganización que surge del control ambiental. Esa sería la base del tratamiento, ¿eh? O sea, hacer control ambiental, acompañar al paciente, porque es algo que es muy diverso, como dice usted. Estamos inmersos en químicos. Químico es todo, pero lo que estamos realmente en las últimas décadas inmersos es en químicos sintéticos, que la naturaleza no sabe qué hacer con ellos. Son químicos que no se degradan, no se metabolizan. El cuerpo tampoco sabe qué hacer con ellos. Entonces, la gente a veces dice, bueno, pero químico es todo, sí. Químico es todo, pero en los últimos 50 años hay muchos químicos que hemos inventado nosotros, químicos de síntesis, químicos que pueden tener ciertas cualidades que buscamos, pero que la naturaleza no sabe cómo tratarlos, ¿no? Y el organismo tampoco no los puede toxificar, en fin, causan daño. ¿Hay productos más nocivos que otros? Sí, 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 claro, todos que derivan de hidrocarburos eh, normalmente son más nocivos, son productos cíclicos que cambian la excitabilidad. Además de lo que ya la toxicología venía diciendo, piensa que la toxicología viene tratando, por ejemplo, con los insecticidas o con solventes o gasolina, viene hablando de un daño agudo, subagudo y crónico, ¿no? Y bien, o sea, que ocurre además, ¿no? Pero esto sería que además de ese daño directo, hay un daño a la regulación de esos sistemas que controlan todo lo que somos y cómo nos movemos. Entonces hay un daño directo, agudo, subagudo y crónico, que la toxicología ya lo venía diciendo. Pero es que ahora lo que ha pasado en el mundo es que como una especie de experimento, ¿no? Porque hace 50 años atrás no había ni plásticos, ni había tanta industria, ni había tanto distrés, ni mutación de agentes biológicos. Concretamente, todo esto ocurrió en las últimas décadas. Entonces se ha puesto de manifiesto algo que si bien estaba descrito, estaba, ya lo había dicho Hipócrates, Manningham, y gente así, le voy contando desde atrás para adelante, estaba descrita, estas entidades estaban descritas, pero no tenían la prevalencia que tienen ahora. Y la razón es que la polución en un sentido general, digamos, tanto a nivel psíquico, ¿no? En lo que es el distrés, a nivel químico, que es la aparición del plástico, bueno, toda la comida chatarra, todo esto es de las últimas décadas, antes no existía. Y toda la parte biológica, ¿no? Todo lo que ha habido en cuanto a agentes infecciosos, que ha cambiado mucho. Bueno, esto significó como un estímulo muy fuerte, y esto cobra relevancia, ¿no? Cobra relevancia porque están alterados los mecanismos de regulación central. Doctor, ¿cuáles son los riesgos a mediano o largo plazo si no se trata la sensibilidad química? Bueno, se producen daños colaterales en todos los lugares donde yo le vengo diciendo. En el sistema inmunológico se alteran muchas cosas porque, por ejemplo, o sea, es más frecuente la existencia de autoanticuerpos, es decir, anticuerpos contra uno mismo, de alergia mediada por inmunoglobulina E. Fíjese que le estoy diciendo que están las dos más asociadas, ya se parecen, pero son distintas, así que hay que tener cuidado con eso. De inmunodeficiencia, en el sentido de que la gente es más vulnerable a los virus, sobre todo, y a los hongos, no tanto a las bacterias, porque se altera la inmunidad celular, no la humoral, ¿eh? Después, si un intestino está apretado, se hernia la mucosa y se producen divertículos, aparecen hemorroides, úlceras en el estómago, porque la secreción cambia el ritmo. A nivel respiratorio también se producen daños colaterales, es decir, cuanto más tiempo pase sin ser diagnosticado, por eso es importante, porque además con el tratamiento es muy bonito la recuperación de la gente, ¿no? Porque salen como de la marginación. Muchos están marginados, la mayoría están marginados porque dejan espontáneamente de salir, porque no les apetece ya ir al supermercado porque se ponen mal, o no van al cine, o no salen de su casa, porque no tienen diagnóstico ni cura, ni... Entonces se van quedando en sus casas y no los vemos, o están diagnosticados de depresivos o de, de otras patologías que quedan como ahí invisibilizados, ¿no? Entonces es muy bonito cuando recuperan su vida normal, ¿no? Y bueno,
estos daños colaterales hay que tratarlos de la forma clásica que venimos haciéndolo, ¿no? Sí. ¿Una patología propia de estos tiempos o consecuencia del desarrollo quizás malentendido? Sí, sí, era difícil de prever, porque mire, antes cualquier cosa que nos pase en el cuerpo repercute en estos mecanismos de regulación, pero fue tan rápido y tanto el estímulo que ha ocurrido en estas últimas décadas que nos encontramos con algo que nadie esperaba, y es que la misma regulación pase a ser el actor principal. Es decir, por eso nos confundió durante muchos años, ¿no? Hasta que no entendíamos muy bien qué pasaba, porque eran años donde uno busca, ¿cómo le puedo explicar? Acá es el mecanismo mismo de la regulación lo que está alterado, y esto en sí es nuevo, en el sentido de que las otras eran enfermedades más localizadas en ciertos órganos o sistemas que tenían repercusión en la regulación central. Acá no, acá es esto mismo el primer actor. Entonces por ahí había estados de falta de energía, o estados que no sabíamos de dónde venían. Uno hacía todas las pruebas, todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica, pruebas y pruebas y pruebas, y sí, tenía alteraciones, pero no terminaban de ser nada. Ahora ya, gracias a Dios, está más claro el asunto, ¿no? O sea, hay más experiencia en el tema y más explicación y más evidencia científica, ¿no? Al respecto. Al principio no entendíamos muy bien porque parecía que no era nada, parecía, bueno, la primera paciente que tuve venía de 3 psiquiatras, claro, porque no pensaban que era una cuestión del ánimo, y sí, tenía los linfocitos mal, algunas serologías de virus alteradas, y sobre todo uno la escuchaba y no parecía que estuviera loca la mujer, sino que estaba diciendo que se sentía mal y verdaderamente estaba, ¿no?